Buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a la doctora Carmen García Peña por la invitación. Estar en este recinto es definitivamente toda una experiencia que llama la atención por muchas razones, pero que va a ser a la historia un honor haber podido estar aquí de pie presentando. Como decía Rebeca, yo soy Silvia Mejía, yo he trabajado apoyando la parte de la sección de cognición en el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento. Hemos avanzado bastante en lo que hemos hecho con las medidas cognitivas y es parte de lo que les voy a mostrar. Dos puntos en mi presentación. Uno, los aportes del estudio al estudio de la cognición en México, que han sido aportes muy valiosos y se han derivado de ellos una cantidad de investigaciones muy interesantes. Y después voy a pasar a presentar los resultados de una investigación particularmente que realizamos con los datos del estudio sobre demencia y que puede ser de más interés particular para ustedes en el tema de política pública. Si vamos a ver las publicaciones que hay sobre cognición, así como Rebeca estaba mostrando ahora todas las publicaciones en revistas, en libros, tesis, si nos ponemos a buscar las publicaciones que hay sobre cognición, que sean clasificadas como cognición, y buscamos con qué temas han asociado estas publicaciones a la cognición, no sé si vean, pero yo les puedo decir las primeras. Lo más alto, el porcentaje más alto lo ocupan las publicaciones sobre demencia. Obvio, eso no es sorprendente, pero de todas maneras también es sorprendente que sea demencia y no sean otros niveles de deterioro como el deterioro cognitivo leve, que también es muy importante y que es muy estudiado en el mundo. Ese está más abajo en la lista. O sea, y parte de esta motivación es abrir como, ¿cómo se llaman? Oportunidades, espacios de oportunidad para que vean qué cosas se han trabajado y qué cosas merece en este momento seguir profundizando. La educación es un tema que se ha trabajado muchísimo, casi tanto como el tema de demencia en cognición, por el efecto que la educación tiene en el proceso de envejecimiento. Diabetes y cognición también ocupa un lugar altísimo, y de ahí para abajo me voy a seguir nada más leyéndoles brevemente la participación social, la división urbano-rural y cognición, ya soy yo la que no estoy viendo. Comparaciones, sí, estudios que comparan otros países con México también ya están empezando a tener mucha más presencia. Los riesgos, entonces factores de riesgo y cognición o deterioro cognitivo, la armonización como estudios que buscan establecer comparaciones en los instrumentos y tratar de acercarnos a algo mucho más comparable metodológicamente. Aspectos socioeconómicos, memoria, género, mortalidad. Entonces, si se fijan, a pesar de que la mayoría, los que ocupan el lugar más alto son los que ya leí, de ahí para abajo hay una cantidad de temas con los que se han asociado los estudios de la cognición que han aportado muchísimo a la comprensión del fenómeno de la cognición y del envejecimiento cognitivo en México. ¿Qué más nos aporta el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento? Pues para alguien que está acostumbrado a trabajar con bases de datos y que le interesa el análisis secundario de los datos, esto es una mina de oro, pero enorme mina de oro. Si nos vamos a ver en la primera columna del 2001 al 2021, todas las rondas, y vemos la cantidad de personas que tienen más de 60 años, que además tuvieron evaluación cognitiva, que corresponde a la entrevista directa, y que también están incluidos aquellos que por alguna razón de salud no pudieron responder a la evaluación cognitiva, que son los de entrevista por proxy. Terminamos con que de ese grupo de mayores de 60 en cada ronda estamos obteniendo números
el más bajo es el de 2001, que son 6.800 participantes en el estudio, y nos podemos ir hasta 2021 con 10.344 personas con datos en cognición. Eso es una mina de oro, a veces un poquito difícil de manejar porque te estás acercando para las personas que se acercan por primera vez al tema, pero una vez que uno le toma pues el funcionamiento a la base en este sentido, va a ser efectivamente una riqueza inmensa. La evaluación cognitiva que se hace en el estudio es una evaluación, digamos, corta, porque obviamente, como saben, todo el estudio incluye una cantidad enorme de distintas áreas, como mencionó ahora Rebeca. Entonces, hacer una evaluación cognitiva en las personas que participan en el estudio, pues no nos permite dedicar un tiempo muy largo a esto, y por eso la evaluación que se hace con cada uno de los participantes es una evaluación suficiente para tener un rastreo de todos los dominios cognitivos, de todas las funciones, pero bueno, no estamos teniendo 2, 3, 4 pruebas por dominio cognitivo. Sin embargo, los datos nos han ofrecido también una riqueza muy grande para analizar, y suficientes para analizar los procesos de deterioro de memoria, el proceso de la atención, cómo cambia el manejo de las praxias construccionales, la memoria visual, cómo cambia la orientación, que es una de las funciones que más se afecta con la demencia, el lenguaje, la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento. Todos esos dominios cognitivos los podemos evaluar con la batería del estudio en ASEM. Y también otro aporte entonces ahora es el estudio MEXCOG. El estudio MEXCOG es un estudio que sale, es financiado también por el Instituto Nacional de Envejecimiento en los Estados Unidos, por una iniciativa junto con todos estos países que mostraba Rebeca al final, de países que han trabajado con encuestas grandes como la ENASEM. Se juntaron algunos de estos países, entre ellos México, para diseñar un estudio mucho más específico para mirar la cognición a profundidad. Ese estudio lo llamamos MEXCOG, se realizó en 2016 en una muestra de 2.042 personas, y ya tenemos una segunda ronda del estudio MEXCOG en 2021 con 3.536 personas. Si vemos cuántos de los que estaban en 2016 los podemos encontrar en 2021, son 1.358. Ya esos números y ese diseño tenemos dos rondas, y tenemos un grupo que fue seguido y que ya tenemos datos 5 años después, va a ser también de mucha riqueza para el análisis de cómo cambia la cognición obtenida a través de este cuestionario que les voy a mostrar, que es un cuestionario para evaluar la cognición de manera mucho más profunda que el cuestionario de la ENASEM. Este es un cuestionario que evalúa la memoria, evalúa la memoria con 8 medidas de memoria, 8 indicadores, la función ejecutiva con 5, el lenguaje con 6 indicadores, la función visoespacial con 13 indicadores y la orientación con 8 indicadores. Entonces, ahora, además de la riqueza que nos venía ofreciendo la ENASEM, ya tenemos el estudio MEXCOG en esta submuestra mucho más profundo, y que nos va a permitir mirar detalles un poco más específicos de la cognición en la población mexicana. Y también trae, perdón que estaba en inglés y me di cuenta ayer tarde y ya no tuve tiempo de traducirla, pero el cuestionario que se le aplica en el MEXCOG a los participantes trae un cuestionario para el informante, que todos los que aquí están saben la relevancia que tiene el obtener información de los informantes, del familiar, del vecino, si es que la persona vive sola, sobre el estado cognitivo del adulto. Entonces, se aplica un cuestionario bastante extenso. Aquí solamente están señaladas 8 preguntas, las puse porque corresponden a las preguntas que muchos geriatras y en muchos centros se usan
que es el BLEST parte 1, donde se hace también una evaluación preliminar y un poco más general de cómo está la persona en las actividades de la vida diaria a través del informante. Y bueno, el estudio MEXCOG tiene otro beneficio, y es que a ese estudio, ahora Sandra nos va a hablar de esto, pero a ese estudio le podemos pegar los datos genéticos. Entonces, ya sabemos, y no me voy a detener en eso, que el genotipo que nos va a detectar más claramente el efecto de demencia es la APOE4, no me quiero meter, perdón, y lo que estamos teniendo en este momento es dos bases de datos o dos variables, pongámoslo así. El MEXCOG, le pegamos la variable de APOE y ya tenemos 1.745 personas en 2016 que les podemos mirar el genotipo APOE. Tenemos 2.837 en 2021 y en estos de seguimiento que mencionaba ahora, 1.277. Entonces, otra mina de oro que se abre allí. Pero lo más importante es que nosotros, cuando se planteó el estudio MEXCOG en México y en todos los demás países, el interés mayor era nutrir al estudio grande o hacer uso de la información del estudio grande. Entonces, no es que cerramos la página del ENASEM y abrimos la del MEXCOG, no, tenemos una ENASEM que nos da una cantidad de información y que si, nada más también para que se lleven una idea, si vemos en el MEXCOG 2016, cuántas personas de ese grupo estaban en 2001 en ASEM, en 2003, en cada una de las rondas, miren el porcentaje de personas que vamos a poder ir a buscar del MEXCOG en la ronda 2001, 64%. O sea, vamos a podernos regresar pues 14 años en los de 2016 a ver cómo estaban en 2001. ¿En qué? En todas las variables que Rebeca ahora estaba mencionando que no recoge el estudio MEXCOG. Entonces, esta capacidad de poder pegar las bases de datos que ofrece el estudio de NACEM, como en este caso es el MEXCOG, los datos genéticos, y a la vez poderla pegar con toda la información que nos ofrece NACEM, hace que el estudio de la cognición sea pues también muy interesante y mucho más enriquecedor. Paso a la segunda parte de la presentación. Este es un estudio que publicamos, el grupo que ha trabajado cognición con la doctora Rebeca. Somos ya un grupo que lleva mucho rato juntos trabajando, y lo que hicimos fue un estudio para comparar las cohortes de 2001 y 2015. ¿Sí? Recuerdan que ahora Rebeca mencionaba que hay una serie de cambios que ocurrieron entre 2001 y 2012, digamos, porque la siguiente ronda con la que contamos después de esas dos primeras rondas fue 2012. Esos cambios también tenían que estar generando algún efecto en las medidas de cognición. Bueno, era nuestra hipótesis, y también los cambios propios que está sufriendo la población. Entonces, el diseño de la investigación es un diseño donde tomamos la cohorte de 2001, está en la primera columna, y en la otra la cohorte del 2015. Estamos hablando casi de 17,000 personas entre las dos cohortes. Y primero lo que hicimos fue mirar las diferencias entre estas dos cohortes por las variables que obviamente interesaban para el estudio de la cognición. Y bueno, envejecieron, obviamente, hay un poco más mujeres también, perdón. La educación aumentó. Sin embargo, ese mayor efecto lo vemos en que bajó el analfabetismo o la ausencia de educación formal, de 36% bajó a 24%, y en el otro extremo los que tienen 7 o más años aumentaron de 13.7 a 22.9.
el lugar de residencia y luego entramos a las enfermedades. Entonces teníamos la enfermedad y teníamos el tratamiento. La enfermedad, si se fijan, aumentó en todas y debajo está el tratamiento. ¿Quiénes reportaron tomar algún tipo de tratamiento para la hipertensión en 2001? Hay 76.3%, pero en 2015 ya habían casi 86%. Entonces, así nos fuimos con todas las enfermedades, la enfermedad y el tratamiento, y lo que vemos es el mismo patrón. En todos está aumentando la enfermedad y en todos está aumentando la cantidad de personas que están tomando algún tratamiento. Consideramos hipertensión, diabetes, ataque del corazón, accidente cerebrovascular, que es la única que no mostró un aumento, pero mostró una disminución. Hay un poco de efectos metodológicos interesantes en la medición del accidente cerebrovascular. Y el tratamiento también se ve que disminuyó. Miramos, ¿cómo lo paro? Allá. Miramos la obesidad y miramos el acceso a salud, que ya sabemos que en 2001 no había seguro popular y luego sí. Me voy a ir rápido. Estas son las prevalencias de demencia que encontramos con nuestro sistema de clasificación de la cognición. En 2001 teníamos 6.1%, en 2015 7.3%. Si vamos a ver cuáles variables se asocian, si vemos si ese cambio que hubo entre 2001 y 2015 es significativo, metemos una variable que es la variable de tendencia, en donde el 0 es 2001 y el 1 es 2015, y lo que estaríamos haciendo es viendo el efecto que ese cambio de 2001 a 2015 tiene sobre demencia, y vemos que efectivamente pues se aumenta la asociación con demencia en el cambio de 2001 a 2015. Y de ahí para abajo ven que las variables que ya sabíamos, sexo, edad, la educación, las condiciones cardiovasculares, principalmente hipertensión, diabetes, se asocian con mayor probabilidad de demencia, el accidente cerebrovascular también. Y en el tratamiento no encontramos que se disminuyera la probabilidad de demencia, aunque vemos la tendencia en todos los casos a una disminución, pero ninguna fue significativa. Y en el caso del el peso, el índice de masa corporal, también vemos que es menor en los que tienen sobrepeso y obesidad y mayor en los que tienen bajo peso. Y esa es también una evidencia que se ha discutido mucho. En las mujeres pasan cosas, en las mujeres y hombres, porque sabemos que nuestro país tiene unas grandes diferencias en educación y que debemos considerarlas entre géneros y también en opciones de trabajo y por lo tanto en el acceso a salud, y hay una cantidad de elementos que si no se consideran, pues en el análisis global perdemos unos datos interesantes. Entonces aquí estamos viendo que la edad afecta a ambos, la educación afecta a ambos igual, la residencia, el vivir en áreas rurales afecta más a los hombres, y las condiciones cardiovasculares sí nos muestran un patrón muy diferente. Es mayor el riesgo de accidente cerebrovascular, es mayor el accidente cerebrovascular que se asocia con mayor riesgo de demencia en los hombres, y en las mujeres es la hipertensión y la diabetes. Y el tratamiento solo vemos un efecto positivo, es decir, de disminución en las mujeres en el tratamiento de hipertensión. En la obesidad y el sobrepeso y el tener acceso a salud estamos viendo menor probabilidad de demencia. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que en estos 14 años que estudiamos hubo 4 cambios que son muy interesantes y muy importantes considerar. 1, la composición entre los adultos mayores mexicanos cambió hacia mayor edad y mayor educación, aunque sigue evidenciándose un sesgo por género en la educación a favor de los hombres.
2, la prevalencia de las condiciones cardiovasculares aumentó, el acceso a salud obviamente aumentó y el tratamiento de las condiciones cardiovasculares aumentó. Pero hay como fuerzas que se contraponen. Tenemos que el riesgo de demencia aumentó, sí vimos que hubo un aumento de 2001 a 2015 en la prevalencia. Sin embargo, lo que planteamos en el artículo es que hubo como una especie de balance. Por un lado, aumentó la edad, del lado izquierdo en el cuadrito azul dice mayor edad, la residencia rural, la hipertensión, la diabetes y el accidente cerebrovascular aumentan la probabilidad, pero por otro lado tenemos otras fuerzas que son mejoró la educación, mejoró el acceso a salud y mejoró el tratamiento. No esperaría que el tratamiento hubiera tenido pues un impacto mucho más grande. Bueno, las variables de peso para hombres y mujeres y nada más terminar diciéndoles que cuando estamos evaluando educación en México no podemos olvidar que no estamos hablando sino de muy pocos años de educación. Entonces, si ustedes se fijan, la ganancia en años de educación que se obtuvo entre 2001 y 2015 fue una ganancia muy pequeña, una ganancia que está en el rango de 0.9 a 2.1 años de estudio. Eso protege para demencia, protege y genera una reserva cerebral cognitiva que le ayude a las personas a enfrentar más un envejecimiento cognitivo exitoso. No, estamos hablando de cambios muy pequeños, sin embargo no puedo decir que no sean importantes, pero no afectan a esta población positivamente como pueden afectar. Yo no sé cuánto tiempo le tendríamos que poner a este aumento en la educación, pero creemos que a largo plazo vamos a ver un efecto de la educación que va a beneficiar a las personas con algún tipo de trastorno cognitivo. Y ahí se ve, el aumento es mayor en los hombres, es un aumento mayor en las edades más jóvenes, de 60 a 74, es mucho mayor el aumento que entre 75 y más. Eso es todo, muchas gracias.